Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. La policía de Connecticut sospecha que una mujer desaparecida fue asesinada, pero ¿cómo podrán probarlo si no han encontrado el cuerpo? Luego de una búsqueda de 14 años, una osamenta es hallada en un pozo. ¿Quedará evidencia para determinar lo ocurrido? Una investigación se estanca hasta que el misterio de la desaparición de un joven se resuelve gracias a su difunto padre. Ocultar a una víctima solía ser la forma de salirse con la suya de un crimen. Pero ahora, incluso sin un cuerpo, los forenses pueden desmoronar una red de mentiras y revelar el cuerpo del delito. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Cuerpo del delito. Un cadáver suele ser la primera pista en un homicidio. Pero sin una víctima, ¿cómo la policía puede atrapar a un asesino? Sin una víctima, ¿cómo pueden probar que ocurrió un asesinato? En diciembre de 1986, la policía de Connecticut se enfrentó con un reto similar. Hele Craft, una aeromoza de 38 años, desapareció de su tranquilo pueblo de Newtown, Connecticut. Dejó atrás a su esposo Richard y a sus 3 hijos. Richard no se sorprendió por su desaparición. Hele había solicitado el divorcio después de descubrir que él tenía una aventura. La niñera de los Craft, Mary Thomas, estaba preocupada. Sus sospechas aumentaron cuando observó manchas de sangre en la alfombra de la habitación de Hele. Llamó a la mejor amiga de Hele, quien a su vez contactó con el abogado de ella. Según el detective Joseph De Stefano, Hele pudo haber temido por su vida. Hele explicó a su abogado que si por alguna razón desaparecía o le ocurría algo, no lo considerara como una coincidencia, que algo andaba mal, y le pidió a su abogado que investigara. Y fue exactamente lo que ocurrió. Hele desapareció. La policía interrogó a Richard Kraft. Aunque sabían que su relación con Hele era inestable, no parecía un sospechoso probable. Además de trabajar como piloto en una aerolínea comercial, Richard era agente de policía y había jurado defender la ley. El arma va hacia atrás Pero y... cuando los detectives hablaron con las amigas de Hele, sus sospechas en contra de Richard aumentaron. Cuando le preguntaban a Richard dónde estaba Hele, les daba respuestas diferentes. En una ocasión dijo que ella visitaba a su madre. En otra dijo que visitaba a su hermana. En otra oportunidad dijo que no sabía dónde estaba. Eran cosas que un esposo no diría si su esposa estaba desaparecida, y eso aumentó nuestras sospechas. La policía tenía suficiente información para obtener una orden de registro, pero no la suficiente para acusarlo de algún crimen. Aún no sabían si se trataba de un caso criminal o una búsqueda interminable. En ese momento no teníamos respuestas, solo teníamos preguntas. Esperaban hallar respuestas en la habitación de los Crafts. Pero cuando obtuvieron la orden, el lugar estaba casi vacío, al parecer listo para un cambio de alfombra, o quizás con el fin de alterar la escena. Mientras Richard iba hacia Florida para pasar la Navidad, kilómetros de distancia de la policía. Algo había ocurrido en el lugar, pero ¿el sospechoso borró toda la evidencia?
se hallaron algunos muebles en el sótano. Antes de examinar la habitación, los investigadores le pidieron a una amiga de Hele que les explicara la ubicación de todo. Después de organizar otra vez el cuarto, los forenses hallaron sangre en un lado de la cama. El experto Henry Lee analizó las manchas de sangre. La primera vez en que alguien es golpeado, no suele haber salpicaduras. Solo se forma una herida y cuando la sangre comienza a acumularse en la lesión, en los capilares o en la vena, se forma un cúmulo de sangre. En el segundo golpe ocurre la salpicadura. Según el tamaño y la distancia de las manchas en la cama, Lee determinó que las salpicaduras fueron de velocidad media. Eso le indicó qué tipo de arma fue usada. Fue un objeto contundente, pero no sabíamos si era un martillo, un hacha o una linterna. Pudo ser cualquier objeto contundente. Pero Lee y los investigadores concordaron en algo. Habían encontrado la escena del crimen, lo que indicaba un asesinato. Unas manchas de sangre en la cama de Hele y Richard Kraft bastó para que aumentaran los esfuerzos en lo que parecía ser un caso de personas desaparecidas. La policía creía que Hele estaba muerta y que Richard Kraft era el asesino. Pero las pruebas eran escasas. Los oficiales se guiaban más por su intuición que por evidencia. Si Hele Kraft fue asesinada, ¿dónde estaba su cuerpo? Los detectives tenían trabajo por delante. El paso siguiente en la investigación era analizar los papeles que encontramos en el lugar, en especial sus recibos de tarjetas de crédito. En una lista de compras de rutina, hubo una que llamó la atención. Descubrimos que Richard Kraft rentó una trituradora de madera en la agencia Darien, Connecticut. Aunque solo era una sospecha, el jefe de DeStefano sugirió que quizás Kraft había usado la trituradora para deshacerse del cuerpo. DeStefano tenía dudas. Lo primero que pensé es que cosas así no sucedían. Ocurrían en televisión, pero no en la vida real. Fue a la agencia de alquiler para averiguar si era posible usar una trituradora para deshacerse de un cuerpo. El empleado le mostró la trituradora que Richard Kraft rentó el 18 de noviembre, en la fecha en la que Hele Kraft desapareció. Bien, básicamente el material tiene que entrar por este extremo y luego tiene que pasar hacia las cuchillas de estas ruedas y... Sí, que están girando. Bueno, ¿cuál es el grosor de la rueda? 5 centímetros. Es puro Pesa acero. 408 kilogramos. 408 kilogramos. Las cuchillas están en el medio. Cuando la rueda comienza a moverse, no se detiene. Ni por un momento. Exacto. Lo que entra aquí es cortado. Sí, aunque fuese una pieza de acero, quedaría cortado. Al fondo están las cuchillas. Por allá, sí. Entonces, es una pieza de metal de 90 kilogramos, con cuchillas por allá. Nadie puede detener esto. Para nada. Aunque la trituradora podía destruir todo lo que le arrojaran, solo podían ser objetos de 30 centímetros de altura. Deshacerse de un cuerpo de esa forma era improbable, pero no imposible. Parecía algo descabellado. Pero mientras DeStefano analizaba la trituradora, otros detectives hablaron con obreros de la localidad para ver si habían visto algo que pudiera ser una pista. Uno de ellos recordó que había salido a tempranas horas de la mañana, el 19 de noviembre. Vio a alguien que encendió una trituradora en River Road, al lado del río Housatonic. Esa declaración evitó que el caso se estancara. Los detectives se dirigieron a River Road. Cuando los investigadores llegaron, encontraron rastros de madera en el suelo. Y al explorar el área en la orilla, hallaron sobres con la dirección de Hele Kraft. En ese momento, pensamos que habíamos encontrado algo que era muy fuera de lo común. Los investigadores recogieron 33 bolsas de escombros en el área de River Road.
Enviaron las bolsas a la estación para analizarlas fragmento por fragmento. Separaron todo lo que no fuese madera u hojas. Primero encontramos un cabello. Sin saber qué hacer con él, tomamos una botella y colocamos el cabello dentro. Luego continuamos. Hallamos un objeto que era más duro que la madera, pero menos que la piedra. Así que buscamos otra botella para fragmentos como este. De entre los escombros, algo escalofriante tomaba forma. Debido a estos hallazgos, se creó un espacio para analizar la evidencia. Konstantin Karasulas, odontólogo forense de la policía experto en el área, acudió al lugar para localizar restos dentales humanos. Lo que hicimos fue reunir evidencia, llevarla a la tienda, añadirle agua, colocarla en un filtro y luego buscar cosas que fuesen humanas, partes humanas. La evidencia circunstancial se amontonaba, la sangre en la habitación, la trituradora de madera y los fragmentos sin identificar encontrados. Pero aún no había un cuerpo. Y sin un cuerpo no había crimen. Debían encontrar algo más sólido. Los investigadores sabían que debían avanzar en el caso, o el asesino podía escapar. Mientras se hallaba más evidencia en River Road, la policía seguía interrogando a posibles testigos. Uno observó a un hombre con una trituradora el 19 de noviembre en un puente a casi 2 kilómetros al sur de River Road. Se enviaron buzos al puente para ver qué podían encontrar. El agua debajo de un puente es un depósito para todos los desperdicios. Es un vertedero para vándalos y un lugar donde se arrojan posesiones indeseadas. La mayoría no tienen importancia, pero a veces aparece lo inesperado. Dan Lewis fue uno de los buzos. Lo que buscábamos era cualquier cosa que pudiese ser un arma. Buscábamos cualquier tipo de contenedor y principalmente fragmentos de un cuerpo. Debajo del puente había muchos parquímetros, señales, carritos de compras, cosas que uno suele encontrar debajo de un puente. Algo como una sierra u otro tipo de arma hubiese estado fuera de lugar. Así que cuando la encontraron, de inmediato supimos que teníamos algo que pudo estar relacionado con el caso. Como todo lo demás en ese caso, la sierra era circunstancial. Fue enviada al laboratorio y el Dr. Lee la examinó. Mientras, a casi 2 kilómetros al norte, el detective de Stefano hizo su propio hallazgo escalofriante. Había colocado varios escombros en el filtro. Coloqué el agua e hice lo que normalmente hacía, que era revisarlos con los dedos para asegurarme de que se limpiaran. Al hacerlo, ya tenía una idea de lo que se trataba, ya que los fragmentos de madera tienen una consistencia en particular. Mientras revisaba, sentía algo que no parecía madera. Era resbaloso. Luego lo coloqué bajo la luz y vi que era la punta de un dedo. La evidencia del crimen era cada vez más clara. Pero aún no bastaba para probar que Hele fue asesinada o para identificar a su asesino. El rompecabezas se completaría en el laboratorio, donde Lee examinó la sierra. Debía haber una razón por la que la sierra estaba en el río. Al principio no sabíamos cuál era la conexión, pero al examinarla encontramos el fragmento de un cabello. Al examinarlo más minuciosamente, bajo un microscopio, determinamos que era humano. No solo humano, sino que el cabello fue decolorado y teñido. Los cabellos le parecían muy familiares a la asistente de Lee, Elaine Pagliaro. Habían examinado casi 2.000 cabellos encontrados entre los fragmentos de madera.
Las puntas parecían hebras de una brocha. Esta apariencia ocurre principalmente cuando el cabello está en un tejido y el tejido comienza a podrirse y los químicos de la descomposición cambian la apariencia de la raíz, haciéndola parecer a una brocha. Ese detalle es importante en un caso como este, ya que indica que el cabello estaba en el tejido y que no provenía de desperdicios de una peluquería lanzados en el lugar. Los cabellos se compararon con muestras de las víctimas encontradas en la casa de los Kraft. Coincidieron. Luego analizaron la sierra. Dentro de la cubierta había fibras de tejidos azules verdosos y rastros de tejido y sangre. Las fibras eran del mismo color que el del camisón de Hele. Los tejidos en la sierra eran humanos y el tipo de sangre coincidía con el de Hele Craft. Ahora había que descubrir a quién pertenecía la sierra. El número de serie estaba corroído por el agua, pero Elaine Pagliaro pudo recuperarlo. Debido a la naturaleza del metal, la impresión contenía varias capas, así que aunque se elimine la capa superior, uno puede revelar las áreas marcadas debajo al quitar esa porción dañada. Aplicó un químico en la superficie de la placa, que disolvió las capas corroídas de metal y reveló el número de serie. El número era E5921616. Siempre recordaré ese número. Con el número se localizó la tienda. La persona que compró la sierra fue Richard Kraft. La ciencia forense vinculó la sierra con la víctima y el asesino. Pero los investigadores debían probar que Hele de verdad estaba muerta. Luego de revisar las orillas de River Road por más de una semana, el doctor Carasulas encontró la pieza faltante del misterio. Cuando miré abajo, había un objeto. Y ese objeto resultó ser un diente humano. Para el forense, esto fue como un santo grial. Sabía que tenía todo lo que necesitaba para identificar a una persona. Al comparar el diente con los registros, se determinó que era de Hele Craft. Pero esto reveló mucho más. Había parte de la mandíbula en el diente y parte de la raíz ya no estaba. Si el diente solo hubiese sido extraído, no existiría ese tipo de fractura y no habría ninguna parte del hueso allí. Por eso creo que algo desprendió el diente de su lugar en la mandíbula y rompió en pedazos lo que lo sostenía. Ese algo pudo haber sido una sierra o una trituradora. Richard Kraft estaba vinculado a ambos objetos y sin dudas a la víctima, su esposa Hele Craft. Todo apuntaba al piloto de aviones. La condición del diente, con la evidencia del cabello y el tejido, fue suficiente para que el forense determinara la muerte de Hele Craft 2 meses después de su desaparición. Según la evidencia reunida, la policía reconstruyó cómo pudo ocurrir la muerte de Hele Craft. En la noche del 18 de noviembre, Hele se preparaba para dormir cuando Robert la golpeó con un objeto contundente. Se deshizo de las mantas, pero dejó manchas de sangre en la cama y la alfombra. Ya había rentado la trituradora, probablemente para otro objetivo.
Luego se dio cuenta de que tenía la oportunidad de matar a su esposa y usar la trituradora para deshacerse del cuerpo. Pero sabía que el cuerpo no cabría en la trituradora. Por esa razón, usó la sierra. Esto no es algo que le harías ni a un animal. Es algo que no es normal. Va mucho más allá de los límites de lo que alguien puede hacerle a otro. Solo se hallaron 170 gramos de los restos de Hele Craft, menos de una milésima parte de un cuerpo humano. Pero bastó para que la policía resolviera el caso. Muchos no se dan cuenta de dos cosas. Primero, los esfuerzos que hace la policía para investigar un crimen. Y segundo, el poder de la ciencia. No conocen los nuevos adelantos que se han descubierto en los últimos años que revolucionaron la ciencia de la investigación forense. Es increíble lo que se puede lograr al unir la ciencia con la investigación. Por su crimen, Richard Craft recibió una sentencia de 50 años. Su forma nada común de deshacerse de un cuerpo contribuyó a su fracaso, aunque se requirió la ayuda de varios expertos para atraparlo. Pero no todos tienen acceso a esos recursos. La búsqueda desesperada de una mujer por su hermana le llevaría 14 años de su vida. Ava DeHart buscaba divertirse, pero cayó en malas compañías. Sus amigos eran un grupo diverso de aspirantes a motociclistas, una pequeña amenaza en el tranquilo pueblo de Fredericksburg, Virginia, en 1982. Solían reunirse en un lugar llamado The Joker's Wild. Era un grupo de jóvenes sin nada que hacer. El novio de Ava era el líder del grupo. Se llamaba George Patsolas, pero se hacía llamar George Sparta. Era un hombre más temido que respetado. Ava estaba con él desde hace 8 años. En ese tiempo, su relación se volvió más abusiva. En varias ocasiones ella lo dejó, pero no por mucho tiempo. El 20 de julio de 1982, Ava salió de su casa para trabajar en el Joker's Wild. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Como no habían visto a Ava en un día, sus familiares contactaron al departamento del alguacil. El detective Billy Bowler explica la investigación. Cuando comenzó la investigación, era un caso de personas desaparecidas, y en ese tiempo el alguacil fue el detective que tomó el caso. Él primero procedió a interrogar a la familia, luego interrogó a Patsolas y le entregó una carta. Sus familiares confirmaron que era la letra de Ava. Era como una carta de despedida. Hubo una discusión. Decía algo así como hasta luego, que ella no regresaría. Si George sabía dónde estaba Ava, no lo dijo, al igual que los demás. Sin pistas ni evidencia de un crimen, la investigación no pudo avanzar más. Creo que Patsolas fue considerado sospechoso o el responsable desde el principio, pero no habían podido obtener información. No había un cuerpo. No había ninguna evidencia forense. Ava DeHart no estaba. Y la familia de Ava no sintió ningún alivio. La hermana de Ava sospechaba que el grupo en el bar ocultaba algo. Creía que la policía no se tomaba el caso en serio. Sabía que para encontrar a Ava tendría que trabajar sola. Su actitud era difícil de tolerar al principio, ya que les mencionaba un rumor que escuché o que alguien había dicho algo y ellos decían que lo investigarían y me contactarían y así era vez tras vez. Era una montaña rusa, era una locura hablar con ellos y darles información y que no averiguaran nada. Era algo difícil de soportar. Debbie no se rindió en su búsqueda de la verdad.
Desesperada por hallar a su hermana, no dejó de interrogar a los miembros de la banda y tomaba extensas notas de la información que obtenía. Sabía que su única esperanza yacía en ese grupo de motociclistas que afirmaban ser amigos de Ava. Pero ninguno habló. Todos temían a George Patsolas. Las semanas se convirtieron en años, pero Debbie no se rindió, aunque se vio obligada a reconocer que su hermana quizás estaba muerta. Mis amigos dicen que cuando me decido hacer algo, no me rindo. Y creo que yo misma pensé muchas veces que siempre supe que ella estaba muerta, pero en mi propia mente dudaba sobre lo que había ocurrido. En 1996, una noticia llamó la atención de Debbie, la historia de una mujer hallada en un baúl. Sus restos fueron encontrados en Frederick, Maryland en 1982, el mismo año en el que Ava desapareció. Las técnicas de identificación no eran tan sofisticadas. El cuerpo fue identificado erróneamente y en la nueva identificación era una joven de 22 a 26 con la misma estatura y peso y fue hallada 4 semanas después de la desaparición de mi hermana y estuvo en el baúl por 4 a 6 semanas. Así que cuando escuché eso, me estremecí. La búsqueda de su hermana la llevaría al hallazgo de restos humanos más extenso de Estados Unidos. En abril de 1996, el renombrado forense Doug Owsley del Instituto Smithsoniano en Washington utilizó su experticia para crear un rostro para la mujer en el baúl. Bueno, los periódicos lo difundieron y resultó que la hermana de Ava vio la noticia en los periódicos y pensó, ¿será que es Ava? Ya que Ava desapareció en 1982. Animada al escuchar la descripción de la mujer en el baúl, Debbie obtuvo los registros dentales de Ava para que Owsley pudiera compararlos. Pero lamentablemente no coincidieron. La mujer en el baúl no era Ava DeHart. La búsqueda de Debbie parecía no tener fin, pero el caso de la mujer en el baúl fue de ayuda después de todo. El caso tuvo mucha publicidad. Había gente de los medios persiguiéndome y estuve en varias entrevistas y como resultado recibí varias llamadas. La gente estaba interesada y recibí llamadas anónimas de personas con la información que necesité todo este tiempo. Después de 14 años de lucha, Debbie al fin sentía que avanzaba. Sabía que esta podía ser su última oportunidad. Contrató al investigador privado Al Baker para que la ayudara a encontrar a los anteriores miembros de la banda. Empezamos a contactar a esas personas y Debbie pudo darnos los nombres. Ella hizo un excelente trabajo al saber quiénes eran parte de ese grupo y cómo podíamos encontrarlos. Ninguno sabía nada concreto. Muchos aún tenían miedo de George Patsolas. Pero un nombre se repetía, Barbara Canfield, la mujer que se convirtió en novia de George después de Ava, quien con el tiempo se casó con él. Una mujer dijo que ayudó a Canfield a limpiar unas manchas de sangre en el bar después de la desaparición de Ava. En ese momento, Canfield le dijo que la sangre fue el resultado de una pelea. Parecía que Barbara Canfield sabía algo. ¿Pero qué era? Debbie ya había hablado con ella, pero no logró nada. Ahora era el turno de Baker. Primero le dije quién era. Le di mi tarjeta con mis números de teléfono y le expliqué con calma que estábamos investigando con la familia DeHart y que no nos iríamos, que esta
investigación continuaría, no se detendría y que hablaríamos con quien pudiéramos para averiguar dónde estaba Ava. No sé nada de eso. Baker siguió intentando hablar con Canfield. Como vio que él no se rendiría, ella trató de obtener un trato. Empezó a cooperar con el detective Bowler y el departamento del alguacil de Stafford. Los dirigió a una casa abandonada afuera del pueblo. Canfield le dijo a Bowler que la noche en la que Ava desapareció, George Patsolas le pidió que lo ayudara a lanzar algo pesado en un pozo. Le dijo que no hiciera preguntas. Ella no se atrevió. Nos señaló ese pozo. Luego obtuvimos una orden para registrar la propiedad. Fuimos con la policía estatal y la policía del condado de Orange. Y llamamos a los bomberos del condado de Fairfax para que nos ayudaran en el proceso de exploración del pozo. Después de asegurarse de que las condiciones eran seguras, bajaron lentamente hacia las claustrofóbicas profundidades del pozo. El agujero era de 0.18 metros cuadrados por 2 metros de profundidad. Pronto procedieron a subir cubetas llenas de escombros. Años de tierra y hojas acumuladas ocultaron lo que estaba debajo. Los huesos empezaron a aparecer. Fueron colocados al lado del pozo para que un antropólogo pudiera ver qué partes estaban allí y cuáles faltaban. Obviamente los huesos eran humanos y de una mujer. Encontramos probablemente casi todo su esqueleto. Estaba en varias piezas y tamaños. Y al final, lo que hallamos fue un total de una cubeta de 5 galones que salieron de ese pozo. Parecía que el misterio de la desaparición de Ava se había resuelto. ¿Pero de verdad eran sus restos? Al comparar los registros dentales de Ava, se confirmó la terrible pero tranquilizadora verdad. La hermana de Debbie Dihart había sido encontrada. Absolutamente fue mejor para nosotros encontrarla que nunca encontrarla. Creo que no nos dimos cuenta que nunca nos habríamos recuperado si no la hubiéramos encontrado. En el nombre de la justicia y para la familia Dihart, Owsley debía determinar cómo murió Ava. Mi papel era determinar los hechos, y lo que tuve que hacer fue examinar cuidadosamente la osamenta. Cuando uno sabe analizarla, es fenomenal lo que puede decir. Fue el caso de la osamenta de Ava Dihart. Nos indicó exactamente lo que le ocurrió y nos dio todas las pistas para determinar cuál era su identificación. Owsley analizó cada centímetro y cada fractura para determinar la causa de la muerte. ¿Fue asesinada en otro lugar y luego arrojada en el pozo? ¿Murió debido a la caída? ¿O aún estaba viva y fue dejada allí para morir? Se observaron lesiones causadas por la caída solo en la parte inferior del cuerpo. Las fracturas en los pies, las piernas, los muslos y la pelvis fueron causadas por la caída en el pozo. Cuando fue lanzada, sus pies tocaron en el fondo y eso causó fracturas en algunos huesos. La fuerza subió hacia la tibia y rompió la articulación de las rodillas. Y con respecto a esto, al mirar el extremo distal del fémur, ambas coinciden. La fuerza comprime el extremo distal del fémur y causa una fractura de compresión aquí. Debido a la condición de los restos, Owsley determinó que Ava estaba muerta antes de ser lanzada al pozo. Este golpe en el rostro, de hecho, fracturó 4 huesos. Fracturó la parte derecha del maxilar, la parte izquierda y ambos huesos nasales. Hizo que los huesos nasales se partieran y todo indica que fue de derecha a izquierda, pero también hacia arriba, ya que hay un ligero ángulo oblicuo en los huesos nasales. No hay señales de que hubiese sido golpeada con un arma. Al parecer, el golpe fue hecho con un puño. No había parte de la osamenta que no tuviese algún tipo de herida. Fue brutal.
Es la única forma de describirlo. Creo que el golpe en la cara desmayaría a cualquiera. Simplemente él quería matar a la joven. George Patsolas, quien vivía en Florida, fue acusado del asesinato de Ava DeHart. En el juicio, Owsley mostró los restos de Ava al jurado. A través de su interpretación forense, la víctima pudo declarar en contra de su asesino. Pienso que Doug creyó que por la forma en la que murió, ella hablaría con el jurado, que Ava sería la que diría, miren lo que me ocurrió. Y creo que el abogado usó esas palabras exactas. Miren lo que me ocurrió. El 8 de octubre de 1997, George Patsolas fue sentenciado a cadena perpetua por sus crímenes. El caso en contra de Patsolas fue resuelto gracias a la ciencia, el trabajo detectivesco y declaraciones de testigos, pero supongamos que en un crimen no hay testigos, escena del crimen y ningún rastro del cuerpo. En abril de 1992, un Chevette de 13 años de antigüedad fue remolcado hacia un lote en Louisville, Kentucky. Allí se unió a otros vehículos abandonados, esperando el momento de ser aplastados. En ese momento nadie lo sabía, pero ese auto guardaba un terrible secreto. ¡La tengo! ¡John! Todos en New Albany, Indiana, sabían que Eric Humbert y Jonathan Whiteside eran los mejores amigos. ¡Es mía! ¡Lánzala! Estuvo cerca. Sí, para la próxima. Trabajaban juntos en el Servicio Geológico de Estados Unidos y jugaban después de trabajar y los fines de semana. Así que lo lógico era que John Whiteside hubiese sido la última persona en ver con vida a Eric Humbert. En la tarde del 15 de enero de 1991, después de un juego de básquet con sus compañeros, los dos condujeron hacia un taller para dejar el auto de Whiteside antes de dirigirse a casa. Pero a las 9:30 de esa noche, Humbert aún no había llegado a su casa. La esposa de Eric, Missy, dijo que llamó a Whiteside para saber si lo había visto. Whiteside le dijo a Missy que Eric se había ido hace unos minutos y le aseguró que llegaría a casa en cualquier momento. Pero los minutos se convirtieron en horas. A las 2 de la mañana, Missy llamó a Whiteside de nuevo. Eric no había llegado y ella estaba preocupada. Jonathan dijo que estaría allí enseguida. Eric nunca regresó. Aunque Missy habló con la policía el día después de la desaparición de Eric, no denunció su desaparición sino 2 semanas después. Su relación tenía problemas, y ella pensó que Eric quizás quería pasar algo de tiempo solo. Pero ahora creía que algo terrible había pasado. Eric se había marchado por mucho tiempo. No habría abandonado a su hijo de 18 meses. El detective Kid Whitlow de New Albany dirigió la investigación. Interrogamos a sus compañeros. Había rumores de que Eric tenía una novia en otro estado. Hablamos con esa persona y ella dijo que no había visto a Eric. Así que su desaparición era un misterio para todos. No solo desapareció él, sino también su auto, sin rastro. Pero sí averiguaron algo interesante al interrogar a los compañeros de Missy. Dijeron que Jonathan solía visitarla en su trabajo. Y algunos afirmaban que Jonathan y Missy tenían una aventura. Las sospechas surgían en torno a Jonathan Whiteside, pero no había evidencia de que hubiese ocurrido un crimen. Nada lo vinculaba con algo ilegal. Los dos eran culpables de indiscreción, pero la ley no penaba eso. Los meses pasaron. Parecía que a Eric y a su auto se los había tragado la tierra. Mientras Whiteside se mudó con Missy y su hijo. Luego, en abril, 4 meses después de la desaparición de Eric, apareció un Chevette blanco en un lote de autos en Louisville, Kentucky.
Como no fue reclamado, sería vendido o convertido en chatarra. Como rutina, decidieron informar al Centro de Información de Crímenes para ver si el auto había sido robado o si podían informar acerca de su dueño. Cuando lo hicieron, descubrieron que el auto era parte de una investigación de personas desaparecidas al otro lado del río Ohio, en New Albany, Indiana. Estuvimos muy cerca de perder una pista muy importante. El auto era de Eric Humbert. Le habían quitado la placa. En la puerta trasera había rastros de sangre. Mira esto. Los detectives de Louisville interrogaron a Whiteside, la última persona que vio a Humbert con vida. ¿Sabe quién asesinó a Eric Humbert? No. Accedió a tomar una prueba de polígrafo. ¿Sabe qué hora es? Y falló. ¿Mató a Eric Humbert? No. Cuando lo confrontaron con el resultado, Whiteside admitió saber más de lo que había declarado. Le dijo a la policía que después del juego de baloncesto, los dos condujeron hasta el taller para dejar la camioneta de Whiteside. Después fueron a casa de Whiteside para reparar otro auto. A partir de allí, la historia de Whiteside tomó un giro inesperado. Dijo que de repente Eric se enfureció y lo acusó de tener una aventura con su esposa. Seguidamente sacó un cuchillo. Hubo un altercado físico entre ambos allí en el garaje. Jonathan afirma que hirió a Eric accidentalmente durante la riña, en la garganta, una herida que según Jonathan fue fatal. Jonathan cayó presa del pánico. Pensó que nadie creería que fue un accidente. Colocó el cuerpo en la parte de atrás del Chevette, manejó varios kilómetros hacia el río Ohio y lanzó el cuerpo allí. No recordaba exactamente dónde lo había dejado. La policía no creía la versión de Whiteside. Después de su declaración fue arrestado mientras se confirmaba su historia. No tenía sentido. No era nada lógico. Incluso pedimos a 2 oficiales que simularan la pelea que él describía y vimos que era muy difícil de creer que todo hubiese ocurrido en la forma en que él lo menciona. A menos que apareciera el cuerpo, la única evidencia física para probar o refutar la teoría de Whiteside era el Chevette ensangrentado. Las manchas en la puerta trasera confirmaban que un cuerpo había sido colocado allí. Pero un detalle llamó la atención. En la maleta del auto había un patrón inusual: 5 líneas de sangre con la forma de una V invertida. Un objeto había sido presionado allí, lo que produjo las marcas. Eran paralelas, así que no podían ser marcas de dedos. La mancha era visible, pero hasta ahora no era de utilidad. Debajo del capó, los investigadores encontraron una mancha grande de sangre. En ella había una fibra verde. Nadie podía explicar cómo llegó allí. Dentro del compartimiento del motor hallaron lo que parecía tejido humano, que fue enviado al laboratorio. El experto forense Rod Englert analizó la evidencia. Determinó que la sangre hallada en la tapa del distribuidor no coincidía con una herida de cuchillo. Él explica: Lo que haré es tomar algo de sangre y suponer que este gotero es el extremo de un cuchillo y que va dirigido hacia mi cuello. Y lo saco de nuevo para quizás cortar de nuevo o simplemente lo saco. El resultado será un patrón de movimiento. Y ese es el tipo de mancha que vemos aquí. Ahora, si comparamos ambas manchas aquí, veremos una gran diferencia entre esos 2 patrones. Una herida de cuchillo crea una salpicadura que proviene de una dirección, pero lo que Englert vio en la tapa del distribuidor era multidireccional. Y eso solo lo causa una herida de bala. Para Englert, la salpicadura de sangre indicaba que Whiteside mentía. En Indiana, las manchas de sangre en el auto de Eric Humbert descartaban que hubiese sido apuñalado en la garganta. Más dudas surgieron en el laboratorio forense en Oregon, donde la muestra extraída del motor fue analizada por Ray Greensbo.
Un análisis microscópico reveló que el tejido era humano, pero no provenía del cuello de alguien. La ubicación de las células, la mancha que producían, nos indicó que era tejido cerebral. No provenía de la piel o de tejidos de otras áreas. Eran tejidos neurales. Debíamos averiguar cómo ese tejido salió de una herida en el cuello. Obviamente no había ocurrido de esa forma. Al examinar el auto, encontraron un agujero de bala oculto en la base del limpiaparabrisas. 2 fragmentos fueron recuperados y enviados a Greenspo. Él confirmó que eran fragmentos de bala y de su casquillo. Pero lo más interesante era la fibra verde adherida a la bala. Él no sabía de dónde provenía. Pero algo era obvio. El auto fue la escena de un tiroteo, no un apuñalamiento. La historia de Whiteside no era cierta. En busca de la verdad, los investigadores fueron al garaje de la casa donde Jonathan Whiteside vivía, el garaje donde dijo haber apuñalado accidentalmente a su amigo hasta matarlo. El crimen llevaba ya 4 meses. ¿Será que hallarían algo? A primera vista, el garaje parecía estar limpio. Pero luego hallaron un cartucho de 9 milímetros. Días después, encontraron un arma 9 milímetros en la camioneta de Whiteside. Parecía que Eric Humbert recibió un disparo. El tejido cerebral y la trayectoria de la bala indicaban que fue herido en la cabeza. Pero algo faltaba. Había algo que no estaba bien. No encontramos una gran salpicadura. Cuando alguien recibe un disparo en la cabeza suele haber sangre en todas partes. En este caso vimos muy poca. Así que cuando determinamos que el tejido que hallamos era cerebral, básicamente la mancha y la bala, todo coincidió. Este sujeto recibió un disparo en la cabeza. La pregunta era, ¿cómo ocurrió sin que la sangre manchara todo? Bueno, la fibra verde. Allí fue cuando tuve una idea sobre de dónde provino la fibra verde en la bala. Bingo, por eso es que no hay sangre. Tenía una gorra puesta. El patrón de tejido de la gorra también pudo haber causado las marcas en la maleta del auto. Hasta ahora la evidencia era convincente y lógica. ¿Pero sería suficiente para convencer a un jurado de que la víctima era Eric Humbert? Todos los intentos de hallar el cuerpo fracasaron. Lo encontrado resultó ser una pequeña muestra de tejido cerebral y manchas de sangre. El equipo forense analizó la sangre en busca de ADN. El problema era que no tenían nada para compararla. Para avanzar debían mirar hacia atrás. Buscaron similitudes en el ADN de sus familiares. El equipo forense contaba con ese hallazgo para determinar el ADN de Eric. Para identificar a Eric Humbert, necesitábamos una prueba de paternidad. Hicimos una historia familiar. Estaba su madre, sus 2 hermanos, su hijo y esposa. Así que tomamos muestras de ADN de ellos y la comparamos con la sangre y el tejido desconocido hallado en la escena. Para asegurarse de que la evidencia no estuviese contaminada, los análisis se realizaron en 2 laboratorios diferentes. Los resultados fueron consistentes, pero los investigadores aún no estaban satisfechos. El equipo forense necesitaba ADN de ambos padres de Humbert para confirmar que sus hallazgos eran precisos e irrefutables. Obtuvieron permiso para exhumar el cuerpo del padre de Humbert, quien murió años antes. Se extrajo el ADN de los huesos de su padre. El código genético del padre y la madre de Humbert se comparó con el ADN de la sangre hallada en el Chevette. Pudimos mostrar, más allá de una duda razonable, que el ADN era congruente con el de un hijo de ambas personas. Aún sin el cuerpo de Eric Humbert, la fiscalía tenía todo lo que necesitaba para enjuiciar a Jonathan Whiteside. La fiscalía alegó que en la última noche de vida de Eric Humbert, él fue a la casa de Jonathan Whiteside para que lo ayudara a reparar su auto,
Quizás sospechaba que su mejor amigo tenía una aventura con su esposa, pero no pudo haber sabido que ese mejor amigo lo quería fuera de su vida. Mientras Humbert se inclinó hacia su auto para mostrarle a Whiteside cómo reparó una falla similar en su Chevette, Whiteside sacó una pistola de 9 milímetros y le disparó a su amigo a quemarropa. Luego colocó a su amigo en la maleta del auto, se deshizo de él y abandonó el vehículo. Pensó que al deshacerse del cuerpo, eliminaría toda la evidencia, pero estuvo equivocado. Cuando un criminal entra o sale de una escena del crimen, siempre deja algo o se lleva algo. Y creo que eso es muy cierto. Hoy en día podemos encontrar ese tipo de evidencia que toman o dejan mucho más que hace 10 años. El jurado deliberó solo 45 minutos antes de hallar a Jonathan Whiteside culpable de asesinato. Fue sentenciado a 50 años en prisión. Hasta ahora, el cuerpo de Eric Humbert no ha sido encontrado. Cuando Jonathan fue sentenciado, la madre de Eric me tomó por el brazo y dijo, por favor, no dejen de buscarlo. Es irónico que cada vez que hayamos información sobre un cuerpo encontrado en un área cualquiera, nadie quiera decirlo. En este caso, todos nos preguntamos si se trataba de Eric. Pero aún no ha habido resultados. Seguimos buscándolo. Claro que lo buscamos. No hace mucho, cuando las víctimas desaparecían, los asesinos escapaban. Pero hoy todo está cambiando. Las leyes de la justicia se han aliado con las de la ciencia. Y aunque una víctima no sea encontrada, su asesino sí será atrapado.